Pues en este caso, bueno, no solo esta obra, hemos abarcado este año 3 montajes diferentes sobre el autor inglés, sobre Shakespeare, y tiene que ver con el 4º centenario de su muerte, que es algo que se ha celebrado de alguna manera a nivel mundial. Entonces nosotros desde Negresco a Tercénico queríamos hacer nuestro particular homenaje. Cogimos una tragedia, Julio César, hemos cogido una comedia además absolutamente extraordinaria dentro de la obra de Shakespeare, que es esta, El sueño de la noche de verano, y elegimos también un trabajo sobre los sonetos, sobre su obra poética, que la llevamos al tema de la danza, al tema del teatro, y hemos hecho ahí una cosa multidisciplinar, pero vamos, ha quedado curioso en general los 3 montajes que hemos hecho sobre Shakespeare. En realidad son bastante distintos, o sea, yo ganas tenía de atacar los 3 montajes. Tanto Julio César como El sueño de una noche de verano son 2 de los montajes de Shakespeare que tenía muchísimas ganas de hacer hace tiempo. De hecho, desde la etapa del Instituto del Teatro habíamos trabajado un montón de montajes de Shakespeare. He trabajado en Macbeth, he trabajado en Otelo, me tiré años haciendo Otelo, como actor. Hemos trabajado también un Hamlet y tenía muchísimas ganas de trabajar una tragedia, en este caso Julio César, bastante difícil, pero creo que muy actual. Y esta comedia, El sueño de la noche de verano, verdaderamente tenía muchísimas ganas de acometerla hace ya tiempo, ¿no? Es una de esas obras mágicas que, si logras más o menos contar y respetar los mimbres que sostienen la historia, es siempre muy agradecida. Esta la estrenamos justo en el Banco de España, dentro del Festival de Otoño, y bueno, conseguimos vender todas las entradas, y la verdad que en un sitio, en un marco incomparable, como dicen los de Radio Nacional. Bueno, evidentemente, por mucho que uno intente, yo soy de los que me gusta mirar otros trabajos también. Hay gente que le gusta aislarse y no ver otro tipo de cosas, pero normalmente, y sobre todo con obras de referente que de alguna manera forman el canon del teatro, es inevitable que tenga referencias. O sea, yo tengo referencias de esta obra desde hace más de 20 años, de haber visto diferentes montajes, diferentes adaptaciones. Entonces, ocurre un poco como ocurre con cualquier clásico. O sea, lo que hace clásico las cosas no es simplemente que esté en un canon, que esté recogido en un canon y que diga, bueno, es que tienes que referirte a esto para hablar de clásico. Lo que hace clásicas las cosas de alguna manera es su capacidad de permear la cultura y a las diferentes personas. Entonces, abordar El sueño de la noche de verano necesariamente tiene que hacerse desde una forma personal, en el sentido en el que esta idea de clásico, esa idea de que logra eso, pues ser una metáfora de visión de las cosas, que es lo que hacen todos los clásicos, de alguna manera abarcar diferentes etapas de la cultura, diferentes momentos, y lograr ser una metáfora explicativa, ¿no? Entonces, la manera de entender esa metáfora explicativa siempre ha de ser muy personal, y en este caso nosotros necesariamente teníamos que ir ahí, a esa metáfora propia. Es una actualización. No ocurre en ningún tiempo concreto, no es que sea un no lugar, pero es la parte, por ejemplo, de cultura o racional que tiene la obra, la hemos querido llevar a una etapa contemporánea, sin demasiadas complicaciones, y la etapa los elementos de misterio, los elementos como las hadas y la parte del bosque, de alguna manera es atemporal. Es un continuo que está ahí enfrentado a esa condición racional de la cultura y en torno al amor, el enfrentamiento entre la parte racional y la parte del misterio. Entonces, sí hemos querido respetar mucho ese elemento de comedia, el género, y hemos querido sobre todo jugarlo de una manera hedonista, divertida, y sin pretender de alguna manera esculpir mármol, sino entregarnos sobre todo a la parte de comedia, que la tiene y mucha, y al intenso juego que tiene cómico toda la obra. La parte más difícil de montaje, pues curiosamente yo pensé que iban a ser las escenas de los artesanos, porque las quise enfrentar con la técnica de comedia del arte. Es decir, ellos van a trabajar con una técnica de interpretación
con máscaras, medias máscaras, y pensé que iba a ser la más difícil porque, bueno, la mayoría de los casos son alumnos de laboratorio de teatro, que lo estoy formando desde una década casi que llevamos aquí trabajando en Jaén, y pensé que esa técnica, que es una técnica profesional bastante elaborada, iba a resultarles un poco complicada, pero no lo ha sido. La parte que nos ha resultado un poquito más complicada posiblemente sea la sincronización con la música que se hace en directo. Es decir, durante toda la obra tenemos a un gran músico, posiblemente pues, de los más grandes que hay en esta ciudad, Rogelio Rojas, fundador de Apache, y él está haciendo música en directo con violín, él es maestro de violín, y también con guitarra acústica. Entonces, sincronizar la parte de danza con la intervención de los actores, la parte incidental que hace de música con las acciones de los actores, ha sido un poco la que nos ha llevado más trabajo. Pero vamos, es simplemente porque requiere eso, esa fase de sincronización, de estar atentos, pero al mismo tiempo enriquece muchísimo el montaje. Yo creo que es de lo más difícil, pero de lo más gratificante que tiene el montaje. En realidad, sí, normalmente los actores a los directores nos gusta considerarnos imprescindibles en todas estas cosas, pero en realidad tú sabes que si el casting lo tienes bien hecho, tienes más de la mitad de la obra ya avanzada. O sea, si eliges a la persona adecuada para poder interpretar ciertos registros, tienes la mitad de la historia. Entonces, sé que hay mucha gente que normalmente, conforme está ya haciendo una adaptación, está haciendo una versión, está pensando en los actores que lo van a hacer. Yo normalmente suelo hacer un juego relativo ahí, es decir, suelo tener un grupo de actores con los que normalmente trabajo, casi siempre gente formada en el laboratorio de teatro, y luego lo que hago es ver las posibilidades que tiene cada uno de enfrentar diferentes personajes, y por supuesto establezco una relación entre ellos, en el sentido de, bueno, quién puede enfrentar más de uno, quién está hecho para uno en concreto, pero en la mayoría de los casos no suele haber muchos problemas. O sea, es relativamente fácil y todo el mundo lleva casi escrito en la frente: este personaje es para ti. Confío en la intuición ahí, confío en la intuición y hasta ahora en la mayoría de los casos ha funcionado bien. O sea que es importante tener una intuición y saber seguirla. En este caso, bueno, pues el montaje empezó en verano, empezó justo en el mes de agosto. El ferro agosto de Jaén, que es una época especialmente difícil para cualquier cosa, no solo por las temperaturas que ya tienen Guasa, sino porque verdaderamente conseguir hacer cualquier gestión, cualquier papeleo, cualquier trámite, cualquier historia, es prácticamente como si estuviéramos en guerra, ¿no? Y en ese sentido los ensayos fueron bien. O sea, los ensayos se hicieron rápido, normalmente aprovechamos bastante bien el tiempo de ensayos y lo trabajamos muy rápido, fueron en pocas semanas. En realidad el estreno fue el 30 de septiembre y prácticamente los trabajos se iniciaron con la adaptación o dramaturgia a primeros de agosto, se dejan un par de semanas de memorización de texto y luego después nos encerramos aproximadamente unas 5 semanas para las fases para levantar el espectáculo. Lo bueno que tiene esa época es que está la gente bastante libre, entonces se puede trabajar a full, se puede trabajar a tiempo completo. Fue un poco estresante ir así a uña de caballo, pero el clima ha sido bastante bueno, por eso mismo también, porque tiene cosas positivas esa época del año y cosas negativas. Entonces, el tono de la comedia, digamos que de alguna manera ha impregnado también todo el montaje y el trabajo que han hecho los actores. O sea, se nota y se refleja. Hay relajación, hay sentido del humor y hay muy buena conexión entre los actores. Sí, por supuesto, siempre. O sea, la idea es, sobre todo, nosotros, la idea que tenemos siempre es estrenar en Jaén, estrenar para nuestro público. Eso nos proporciona a nivel de producción una cosa importante, que es la entrada suficiente como para poder amortizar el gasto que normalmente se hace
para llevar a cabo la producción. Y luego después, en una segunda fase, normalmente lo que sí entramos ya es, aunque no, esta segunda fase se empieza a trabajar antes también, pero ya tienes, son posibles, ya no empiezas con una deuda, ¿no? Eso es importante, tal y como están hoy en día las cosas. Entonces, casi siempre adaptamos las producciones al estreno y a las opciones de ingreso que puede suponer esa historia. Estás haciendo arte, pero no dejas de ser un puñetero contable que tiene que calcular muy bien en qué gastar cada céntimo, la verdad. Gracias a vosotras. Pues muchísimas gracias, Milis. Encantado.